Vale, yo haré una introducción pequeñita. Sí, los que me conocéis no me creéis, pero os garantizo que es verdad. Y bueno, luego hablaré un poquito con Iván, haremos un pequeño turno de preguntas y luego ya pues dejaremos que os llevéis, que de lo que se trata no solo es hablar de esta adaptación, sino de que la compréis, os llevéis un precioso dibujo y una dedicatoria, que esto al dibujante siempre es lo que más gracia le hace, ¿no? Luego a la hora de estar ahí haciendo dibujillos. Bueno, la verdad que hay un boom, que a mí me encanta que lo haya, de las adaptaciones de obras literarias al cómic. Viendo la edad de los que estamos aquí, recordaremos todos aquellas colecciones de joyas literarias juveniles, que eran cómics bastante primitivos, que adaptaban casi todo de Julio Verne, de Dumas, de Víctor Hugo, de Salgari. Y digo que eran un tanto primitivos porque básicamente eran un montón de viñetas, sí, de imágenes sueltas, mayoritariamente con pocos diálogos, muchos ladrillos de texto casi sacados directamente de la obra original, y que no aprovechaban realmente las posibilidades de un medio maravilloso que es un lenguaje diferente como es el medio del cómic, ¿no? Sin embargo, las adaptaciones que se están haciendo ahora, sobre todo en estos últimos 5 o 6 años que las editoriales han apostado por ello, sí que aprovechan los recursos del cómic. Africanos es un buen ejemplo de ello, luego lo comentaremos. Pero recientemente hemos podido ver algunos casi autorazos que se han especializado en ello, como Claudio Stasi, que ha hecho La ciudad de los prodigios de Mendoza, ha hecho Nada de Carmen Laforet, ha hecho Los pacientes de señor García de Almudena Grandes. Recientemente Tony Fechula, otro autor también muy conocido, hizo la adaptación de Patria de Fernando Aramburu. Tenemos a Ernest Sala, que hizo la adaptación de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo. Y es una moda que a mí me encanta porque a mí me gusta que las obras, las buenas historias estén disponibles en cuantos más lenguajes posibles y lo más accesibles posibles al público, ¿no? Y dentro de esta, pongamos, maravillosa moda que ahora tienen las editoriales, pues ha llegado el turno a este Africanos, que este Africanos ahora lo podemos afrontar de dos maneras, ¿no? Por un lado, desde la obra original, que es una de las cumbres para todo el mundo de la novela histórica nacional. Santiago Posteguillo es uno de nuestros puntas de lanza de este tipo de literatura. Tuve la suerte de presentarlo hace unos años y además él lo cuenta muy bien. En este caso, bueno, pues la obra se transcurre en la República Romana, más o menos a la altura de las Segundas Guerras Púnicas, y se centra sobre todo en Escipión el africano, y se centra sobre todo en ese momento en el que todavía la guerra estaba bastante igualada contra el Cartago de Aníbal Barca. Y conocemos a los personajes, es una novela muy de personajes, es una novela también muy de épica, muy de acción, muy de honor. Como siempre que hay novelas muy de honor, también hay mucho espacio para la traición y el deshonor. Y es una novela que te alterna una documentación extraordinaria sobre cómo era la vida en esa época, con el espacio para la ficción que siempre le queda al novelista, y que cerró una trilogía formada por 3 novelas. La primera, que era El hijo del cónsul, aunque en aquel primer momento no tuvo este nombre. Luego era Las legiones malditas, y no me acuerdo el nombre de la tercera, pero bueno, que era un poco el cierre ya, digamos, con la aniquilación de Aníbal ya en África, ¿no? Y por un lado tenemos esta novela, esta trilogía, y luego por otro lado tenemos aquí a Iván, que ha sido el encargado de dibujarla. Por esto de ser de edades parecidas, aunque yo soy un poquito mayor, pues he ido viendo casi todos los pasos de Iván. Hemos ido teniendo un camino paralelo dentro del amor por el cómic, yo leyéndolos, él haciéndolos y leyéndolos también. Recuerdo al principio un fan con sus dibujos, sobre todo de la Patrulla X y de Star Wars. Luego nos sorprendió con el Capitán Eclipse. Recientemente llevó al cómic las aventuras o la adaptación de Paquita Salas, de la famosa serie televisiva. Y ahora, bueno, pues otro salto más hacia adelante. Además, él ha tenido y tiene una maravillosa carrera como ilustrador, que curiosamente ha sido la que le ha ido abriendo las puertas del mercado del cómic, cuando en realidad en la mayor parte de los autores de cómic es el proceso contrario, ¿no? Van teniendo una carrera como dibujantes de cómic y les van llegando ilustraciones. Ese ha hecho el camino para llegar al mismo lado. Y a mí lo que más me gusta y lo que más valoro sobre todo es este tesón, esta pasión y este esfuerzo por seguir haciendo cómic, porque claro, el mercado de la ilustración, sobre todo cuando estás bien situado como tú, es más cómodo, es un trabajo más inmediato, se cobra primero, se cobra generalmente más y se sufre desde luego mucho menos. Aunque, por cierto, hay una serie de gratificaciones extras, como es la cara del lector agradecido por las presentaciones, donde luego la gente te recuerda lo bonito que es este lenguaje, y porque a fin de cuentas tú no le cuentas historias a alguien a quien no quieres, ¿no? Bien sea porque le cuentas a alguien para que se duerma, a alguien para que se encuentre mejor, a alguien para enseñarlo a alguien, o a alguien que no conoces, al que le quieres hacer llegar tu historia, ¿no? Y esto es algo del lenguaje no verbal que el cómic como medio tiene, y la ilustración también, pero quizás de una forma más reducida.
Y ahora ya con estos dos temas, africanos y el dibujante, que en este caso que es Iván, eh, vamos ya a entrar un poquito en el meollo sin destripar demasiado, aunque son páginas de nuestra historia que más o menos ya son conocidas, ¿no? Lo primero que me llama la atención es cómo llegaste aquí y además porque es un salto de registro bastante grande Ya, respecto a todo lo anterior, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo llega Iván a la adaptación de africanos. pues fue vía lo de Paquita, porque la chica que lleva el proyecto, Clara, la que llevó el proyecto de Africanos, también había llevado conmigo el proyecto de Paquita. Entonces, ya cuando estaba haciendo Paquita, ella decía, estamos buscando un dibujante para un cómic histórico africanos y tal. Yo creo, esto es lo que mi padre me da tanto la brasa todo el rato, porque es muy fan, mi padre, de las novelas de Posteguillo. Y yo, bueno, digo, pues sí, me apetece, porque además, dice, ¿y tú podrías? Digo, bueno, es que es un cómic de aventuras al final y el Capitán de Eclipse es lo mismo pero en el espacio, el estilo es parecido, porque mi estilo es básicamente entre europeo y americano pero tirando como a clásico, entonces yo creo que podría encajar, si queréis probamos. Pero no me volvieron a decir más, en un año o algo así, digo, pues nada. Y al año me volvieron a preguntar y dice, ¿quieres hacer unas pruebas? Entonces yo pues ahí preparé un par de páginas. El guionista ya estaba avanzando en la historia, lo estaba adaptando. Entonces me pasó un par de ejemplos de escenas y no sabía ni cómo era físicamente ni cómo. Entonces, bueno, me lo inventé y sin tener muy en cuenta la cuestión histórica tampoco, ¿no? Pero que se viese un poco cómo podía ser un campamento romano, alguien entrando en una tienda, escenas de las que iban a repetirse en el cómic. Y ahí pues ya a Posteguillo le gustó, no puso ningún problema y ella también se alivió por encontrar por fin un ilustrador que pudiese hacerlo, que lo quisiese hacer, ¿no? Y ahí empezamos a negociar y a todo. Una de las, digamos, características que más atan a la hora de hacer una novela histórica, evidentemente no es por ejemplo, mucha gente tiende a creer que Julio César tenía un criado que se llamaba Claudio, porque todos hemos visto la serie de televisión de Yo Claudio, hemos leído la libra, y no es verdad, ¿no? Porque hay un gran margen para que el novelista cuente lo que quiera, añada personajes, lo que tiene que ser es verosímil, ¿no? Decía Gisbert Haes que, claro, tú dices, Aníbal salía de Cartago con 100.000 elefantes y bueno, es imposible, ¿no? Pero tú lo dices y queda muy bien, pero la gente duda, pero si dices, bueno, pero salían en formación de A4 con grebas doradas, con un ribete dorado y le añades un poco de verosimilitud y de dato, pues como que entra mejor, ¿no? Esto desde el punto de vista del escritor es fácil, claro, luego llega en este caso una adaptación y alguien tiene que dibujarlo, ¿no? No es lo mismo escribir 200 caballos avanzan por la sabana que dibujar 200 caballos avanzando por una sabana, aunque hay recursos, ¿no? Pero claro, hay un añadido más. Esto en una obra de ciencia ficción como El Capitán Eclipse, bueno, dibujo 25 ovnis, ¿qué me va a decir a mí? ¿Quién ha visto uno, no? Pero claro, este tipo de obras suelen caer en fans de la historia, gente que evidentemente lee mucha novela histórica, lee mucho ensayo histórico, le fascina y sabe que hay determinadas cosas que son como fueron y no como a lo mejor se tienen que dibujar. Entonces aquí llega la sombra de la documentación. La sombra de la documentación a más profunda, porque claro, si puede llegar alguien que te diga, es que mira, la armadura de los generales romanos en las segundas guerras púnicas no tenían aquí un bordado, lo tenían aquí. Ese tipo de cosas que deben tocar un poco las narices, ¿no? Cuéntanos un poquito el proceso de documentación, cómo te lo tomaste, cómo fue, cómo saliste, si crees que airoso. Pues yo como espectador soy ese tipo de espectador puñetero. Entonces esto fue el karma. Bien. Fue el karma. Soy de los de cancelo JJ Abrams por jorobar Star Wars o cargarte estas normas del universo que son de esta manera y yo las veo y al público le dan igual, pero a mí no. Pues yo soy ese tipo de maniático. Entonces, encima había estudiado historia en la carrera aquí en Unión y entonces era como, no puede ser. Y claro, a ese nivel de obsesión pues lo pasas como mal, pero al mismo tiempo es como que también es lo que hace que lo hagas, que vayas a lo mejor a un nivel que otro diría no es para tanto, ¿no? Lo hablaba el otro día con un chico que tiene una cuenta de estas de divulgación de Roma y estuvimos hablando de la documentación y le dice, no, has acertado por lo que me estás contando. Me preguntaba detalles y le decía, pues esto, pues llevaban barba, pues el moño era así, pues el no sé qué. Y dice, pero aún así es que es ficción, no tienes que hacerlo tan. Y ya, pero yo soy ese tipo de espectador yo, el puñetero que quiere que las cosas estén muy bien hechas, o sea, no muy bien hechas, que sean como eran, ¿no? Y más si has estudiado historia, pues es como que también eso ayuda, porque, ¿sabes? Tienes un poco más de método a la hora de buscar las fuentes, no partes de cero, pero al mismo tiempo también te encuentras con que muchas cosas no están y no es lo mismo que él te diga
que no es el caso, esto sí lo vas a encontrar fácil cómo son las armaduras o cómo son los ejércitos, ¿no? Hay arqueología, ya lo han hecho algunos ilustradores, puedes buscarlo ahí. Pero claro, él en la novela no te lo va a decir tampoco. Él te va a decir, pues, entran los auxiliares, muy bien, aquí empieza el problema, ¿no? Pero tú dices, vale, auxiliares, pero ¿en qué batalla estamos? ¿Qué auxiliares estaban en ese momento en esa batalla? Los aliados van cambiando a cada poco, eso en la novela no está, ¿no? Y tienes que irte, que quieres ir primero por el camino fácil, a ver si me lo dice un youtuber, a ver si me lo dice una conferencia de alguien, a ver si en el manual de la carrera, y acabas en Tito Livio, que es el que lo escribió, y dices tú, vaya, al final tienes que ir a las fuentes muchas veces. Y otras veces tienes que especular, porque no está en las fuentes tampoco, o no está, lo que a mí me hace falta es cómo es a nivel de imagen. Entonces, por ejemplo, el foro romano de la época, claro, yo decía, pues si hubiese sido 100 años después, ya lo tengo en la serie de Roma, o ya lo tengo, es una época que salen muchas películas, pero justo aquí, por un año, no es ese foro. O sea, se reformó justo después de este momento que yo dibujo, entonces tuve que dibujar un foro anterior y claro, tuve que especular con la arqueología y investigar edificio por edificio cuáles habían sido sus reconstrucciones, su historia. Y más allá de esta época, tuve que especularlo y decir, pues esto es medio trusco, pues va a tener que ser de madera, va a tener que ser de colores, ¿cómo lo hago, no? Entonces te vas haciendo una especulación en algunas cosas. En otras está muy claro y lo puedes encontrar, pero en otras es como... Muchas veces, sobre todo, lo que tiene que ser es verosímil, ¿no? Me hizo gracia que mencionaras la serie de Roma, porque justo hace un par de años hicimos en las jornadas del Comida Vilés una mesa sobre adaptaciones, ¿no? de obras. Y una de las cosas que decían los autores era que lo pasaban peor cuando había sido adaptada a imagen real ya. Porque primero se le dan muchos errores, porque la gente ya los asume como, que esto era así porque lo vi yo en la tele, y si tú lo cambias y lo haces bien, piensan que bien está en la tele. Y dos, porque claro, imagínate que hubieran hecho la serie de televisión de esto y ya hubiera actores. Igual te hubieras visto forzado a que se pareciera al actor o no. Entonces, estás viendo la serie de Roma, pero eso también podría haber jugado en contra. Sí, y luego la propia novela. La propia novela también a veces dramatiza o describe cosas de una manera que no son históricas, entonces ahí me viene un dilema, porque yo digo, ¿qué hago? O me linchan los historiadores o me linchan los fans de la novela. Claro. Entonces en algunos puntos tuve que hacer una conciliación. También yo le pasé notas a Posteguillo como diciendo, voy a hacer este cambio, pero a la vez voy a meter esto que tú has escrito de esta manera, ¿no? En detalles tontos como, que para mí son importantes, como... Yo qué sé, primera escena que aparece la chica con la que luego él se va a comprometer, es una Patricia, es una chica noble, y lo primero que aparece es la chica monísima con el pelo suelto negro, y digo, pero que eso es de fulana, en Roma, no puedes hacer eso. Claro, digo, ¿cómo hago para conciliarlo, no? Entonces en las escenas en las que él describe el pelo, yo le suelto el pelo, pero las demás lleva un nodus de Patricia. Entonces ese fue el nivel en el que yo tuve que conciliar, ¿no? O descripciones como las descripciones que puede haber del propio Africanus. Al final, si te vas a las monedas son unas, si te vas a Tito Livio son otras, y él no te lo describe demasiado en la novela, eso me dio margen, ¿no? Entonces dije, pues como va a crecer y va a pasar el tiempo, pues vamos a ponerle distintos peinados a medida que él va madurando, y así satisfago todas las referencias históricas, la de la numismática, la de Tito Livio, le vas cortando el pelo y él va madurando, ¿no? Y en otros aspectos, pues tiré del cine directamente, pues para Aníbal dije, pues claro, investigas y va a ser fenicio, por lo tanto no es árabe tampoco, que es un fenicio, es un judío blanco. Que tengo por ahí, pues un actor que sea mezcla alemán y judío, y te coges a uno de Juego de Tronos, lo cambias un poco, pues ese es Aníbal. Entonces es un poco como investigar bien lo que pudo ser, a veces pudieron ser cosas distintas, y entonces tú lo concilias haciendo que esas descripciones estén a lo largo de la novela, aunque sean momentos distintos de la historia del personaje, ¿no? Antes hablaba de aquellas primeras adaptaciones un poco más primitivas, y uno de los aspectos en los que yo creo que mejor has utilizado el lenguaje del cómic es en algo que puede parecer o pasar más desapercibido muchas veces, pero es este tipo de cosas que aunque no las sepas entender muy bien, cuando lees te llegan, ¿no? Y ha sido tu uso del color.
Porque bueno, en estas que decía primero, bueno, pues era colorear de una forma meramente funcional, ¿no? Pues, pero bueno, tú usas el color de una forma muy ambiental, ¿no? Para que la gente un poco tenga la sensación, pues, o de frío, o de lo mal que lo están pasando, o de espacio abierto, pues, o casi, pues, como de la arena, ¿no? Un poco golpeando al lector en la cara. Yo creo que destacaría muchas cosas, pero quizás lo que más me ha llamado la atención en la obra ha sido el uso del color como elemento narrativo. Ahí es donde más me forcé a mí mismo, porque yo por mí mismo soy de color muy vivo, muy horror vacui, muy hasta los topes de color y todo muy saturado, y yo decía, cuidado, que esto es para un público que quiere un sepia, que quiere un marrón, que quiere a lo que estás acostumbrado, lo que es la portada un poco, ¿no? Aunque es mía y es muy colorida, tiende a que sea una cosa como de polvo, de la batalla y todo esto, ¿no? Pero a la vez quería también que ese color estuviese, porque la antigüedad no es como la describen, la antigüedad era una feria, aquello, quiero decir, no es esta cosa del Renacimiento con todos los edificios como blancos, una elegancia, un minimalismo, no, era una feria, todo estaba pintarrajeado de colores, era pues como lo que se criticó en la Edad Media desde el Renacimiento, ¿no? Que era todo, ¿cuántos colores? Qué mal gusto, corterada todo, esto es el grisarismo que no tiene gusto, no, es que la antigüedad era igual, hablamos de que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, entonces tenía que haber colores, tenía que haber unos mensajes muy claros, una iconografía muy... Y a mí me gustó mucho eso en la carrera, ver todas las estatuas pintarrajeadas de colores, destruyendo esa idea de minimalismo que yo no lo soporte, pero como, qué bien, qué horteras, me gusta. Y entonces esa parte la disfruté, porque dije, aquí no te tienes que cortar, si vas a Roma, llénala de colores, píntalo todo. Pero lo que intenté modular fue esa saturación que yo tengo en el resto en lo que tú has dicho, en utilizar el color para describir si estamos en un momento más triste de la historia de Roma, todo está gris, está lloviendo, todo tal, y luego incluso recuerdo una escena en la que sí que lo hice más obvio, ¿no? Hay uno de los personajes, luego va a ser un poeta, sí, famoso, es un dramaturgo que luego estuvo en las guerras púnicas, y hay un momento en el que él está luchando, en la última batalla en la que está luchando, todo es gris, está en medio de una niebla, azules y tal, y al final el tío se harta, se quita la armadura y se pone como a andarme. Yo estaba como ahí en ese momento de la novela, estaba harto también y dije, ahora soy tú. Sí. Y en el momento en el que se pone el como a andar, pues tú ves que va cambiando el cielo, sale el sol, se va acercando a Roma y vuelven a entrar los colores, ¿no? Y empecé a hacer como esa progresión, ¿no? Pero eso lo tuve que hacer más pensado, ¿no? Porque normalmente yo soy más de... No pienso tanto, o sea, parte de mi firma como ilustrador es mucho color y mucho saturado, y muy saturado todo. Pero cuando estás contando una historia tienes que pensar más en el lector, que el lector va a ser variado y al final tiene que estar el color al servicio de la historia. No es como una ilustración suelta. Bueno, pues te iba a decir precisamente eso, que había una diferencia esencial en el color con tu color como ilustrador, pero bueno, ya lo has comentado. Yo creo que nunca, corrígeme si me equivoco, habías hecho una obra de tantas páginas de extensión y mencionaste ahora a este personaje que imita la batalla, ahí el viejo tópico de que todos los autores más o menos en el tercer cuarto de la obra pues mira para atrás y le dan ganas de tirarlo y de salir corriendo. ¿Tú también pasaste por este momento o al revés, como ya llevas una carrera muy profesional de aceptar encargos y de saber, lo llevaste mejor? A partir del quinto mes pasaba por ese momento cada mes. Sí, recuerdo un momento en el que estaba también, ¿cómo se llama? Aníbal. Está enfrente de las puertas de Roma, como en plan, va a entrar, va a invadir, no va a invadir. Yo estaba también tan hasta las narices, estaba diciendo, y todavía me queda un montón, ¿sabes? Sabía que lo divertido estaba al final, de leer la novela. Digo, si llegas hasta ahí, ya te lo vas a volver a pasar bien. Pero es verdad que al ser 122 páginas, no deja de ser repetir batallas, repetir escenas de tienda y gente planeando, y al final son... A nivel de paisajes casi siempre es lo mismo, porque es casi todo en Italia, en unas zonas como medio parecidas, ¿no? Pero lo del final era más divertido. Pero bueno, en ese momento en el que está Aníbal delante de Roma, como decide al final no invadir, y yo estaba como diciendo, cabrón, ¿por qué no la invadiste? Yo hubiese acabado ahora. Está diciendo, si le meto uno de los dragones de Daenerys que se suba encima y arrase la puñetera Roma entera. Final alternativo. Ya. Sí. Y yo dije, no, eso no puede ser. Bueno, sí que en las historias de Instagram que fui subiendo todo, metí un dragoncito por ahí quemándolo todo, pero bueno, que luego lo vio Posteguillo y qué gracioso. Eso ya era un mensaje subliminal de cómo te ibas sintiendo. Claro, lo que a veces puede no ser tan entretenido para el dibujante, pues para el lector, pues probablemente sí lo sea. Claro, la trilogía de Africanos son más de 2000 páginas.
Y para mí me parece, no está el guionista, no se lo podemos contar ni no le podemos felicitar, pero me parece que condensar una novela de 600 y pico páginas, no recuerdo cuántas tenía exactamente la primera novela, en 120, que tenga sentido, que más o menos esté toda la trama y que no dé ese efecto de repetición, y que además alterna muy bien, ha sabido alternar muy bien, que la novela a veces también pasaba, pero había partes que se hacían un poco más áridas, los momentos de relax en el que nos cuenta la vida en Roma, con los de batalla, tanto con la parte del sufrimiento en la batalla como de los pequeños momentos de gloria, ¿no? Pero entran una infinidad de personajes, aparte de los personajes principales, por supuesto Escipión y Aníbal. En la novela están constantemente entrando personajes, lugartenientes, amigos, enemigos, familia, amores, hijos, de todo. Y claro, hay que seleccionar muy bien cuáles entran y cuáles no entran. Pero esto para el dibujante, claro, yo digo, es que ya ante el reto de tengo un estilo que es el que es, ya con 8 o 9 a veces es difícil que no se te parezca alguno y que la gente diga, no sé muy bien cuál está hablando, con tanto yo digo, lo mal que lo va a pasar, y no, creo que lo resuelves especialmente bien, en ningún momento, y a veces que es muy complicado, porque un personaje entra en una tienda, sale y se junta a otro, que había salido unas escenas antes y tienes que recordar, yo creo que manejaste muy muy bien algo a lo que nunca te habías enfrentado como autor, yo creo, que es tantos personajes entrando y saliendo en tan pocas páginas. Recuerdo que al principio dije, vamos a hacer unos bocetos. Y dije, Qué ingenuo. no, tira la habilidad y lo resuelve sobre la marcha, y a veces un personaje lo decidía en el momento en el que lo dibujaba, muchas veces. Aunque algunos sí estaban ya decididos porque son los protagonistas, ¿no? Entonces dices, pues este va a tener barba, este no sé qué, este Escipión pues no lo te lo describe, pero la leyenda dice que él puso de moda que los romanos afeitasen, pues venga, este lo afeitamos. Y al final tampoco él describe demasiado a los personajes. En ese sentido había como libertad, te daba un dato o dos y luego tú ya tratas de repetir esas caras siempre, ¿no? Pero a medida que entraban yo ya tiraba de actores, de no sé qué, de tal, o este salió así, era así la novela, voy a ver porque yo me lo acabo de inventar, medio coincide, venga, le cambio un poco la piel y ya está, ¿no? Lo tuve que hacer de oído, es que no había tiempo, o sea que si no, en 10 meses no solo es dibujarlo, es que todo lo que tenía que hacer de documentación cada día, que a veces, o sea, es que a veces parabas una tarde entera que ya te quitaba tiempo solo porque no encontrabas un dato, tenías que hacer. Él tuvo 6 años, me parece, para hacer la documentación de la novela. Yo tuve que hacer sobre la marcha toda la documentación. Entonces, al final, las cosas que son solo de dibujante, dije, chico, llevas toda la vida dibujando, dibuja. Quiero decir, las partes de dibujante, decídelas, usa tu habilidad y tira de talentos si lo tienes y demuéstralo. Pero el trabajo se me iba más a que las cosas estuviesen bien hechas a nivel de documentación o de otros detalles. ¿Y cómo fue la relación con el dibujante y cómo era el guión? ¿Que era un guión ya perfectamente tallado, que ya venía con diálogos y todo? ¿Ibais estando en relación entre los dos y iba cambiando un poco la cosa de forma más orgánica? ¿Cómo fue un poco el proceso del trabajo en equipo, digamos? Fue un poco atropellado, ¿vale? Y no fue culpa de nadie, pero en realidad yo creo que es más bien la chica que lleva el proyecto, Clara, tampoco había hecho un cómic así de grande. Y está de llevar a novelistas, y es la que lleva Posteguillo. Y claro, yo ya en Paquita veía que ella mucho de cómic no sabía, entonces yo decía, bueno, pues toma tú las riendas para que las cosas queden un poco y explícaselas a veces. Pero claro, aquí es como que tampoco ella sabía la dimensión del trabajo que iba a llevar, no lo sabía ni yo lo que me iba a llevar en realidad, ni el guionista tampoco, ¿no? A él le desbordó, me desbordó a mí después. En realidad lo que debería haber sido una cosa más fluida de poder comunicarnos y todo esto no pudo ser tampoco mucho, porque al final él, cuando me entregó el guión ya se había comido 2 meses de mi tiempo, a mí no me dieron más, fue como la locura, y entonces fue como que él dijo, mira, normalmente pediría que me consultases cada cambio, por favor, cambia lo que necesites, ¿sabes? O sea, no me contactes, te vas a comer un marrón ahora tú que ya verás. Y aún así yo intenté que sí me intenté ceñir a su guión todo lo posible. Sí que es verdad que cuando hablamos de cómo quería yo el guión, de cara a cómo lo tenía que estructurar, yo le dije, no me lo detalles, ¿vale? Yo sé narrar y prefiero narrar yo conozco mi dibujo y lo que puedo hacer y lo que no. Hazme los diálogos y qué pasa en cada escena. Si hubiese ahorrado un trabajo, no me escuchó. Claro. Lo detalló todo. Sí. Por eso estuvo tantos meses el pobre. ¿Cómo le digo yo ahí? No. Me tuve que hacer su adaptación un poco porque el pobre se suicida. Claro. Entonces cambié muy poco, en realidad, de todo lo que tal. Luego él lo vio y le gustó mucho. Y no, está muy bien. Y los cambios que metí eran lógicos, eran añadir cosas que yo digo, los fans van a echar de menos, ¿sabes? O sea, eso lo ve un dibujante a veces, no lo ve el guionista, ¿no? Si tú son una escena de diálogo entre personas y me muestras el Senado de Cartago y están haciendo una declaración de guerra, yo
creo que puedo comprimir esas escenas para que por lo menos haya un plano de Cartago. Quiero decir, eso no estaba en el guión, ¿no? O incluso al final quería pelear también por meter alguna página en la que saliesen los elefantes cruzando. Esas cosas que yo sé que a nivel de estética el lector va a querer ver, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio le dije, esto hay que comprimirlo o meterlo porque el guionista creo que no lo ve tampoco cuando lo está haciendo. Pero no hubo problema de permiso y de que yo cambiase y luego él lo vio bien, ¿eh? No hubo... Pero me hubiese gustado más que hubiésemos tenido tiempo para decidir cosas juntos, claro. Y no... Bueno, y justo ya antes de abrir un poco el turno de preguntas, me gustaría saber, es la primera parte de una trilogía, todo hace pensar o lleva a pensar que la editorial querrá que también se adapten las otras dos novelas y se cierre la trilogía también en su versión cómic. ¿De esto habéis hablado algo? ¿Se sabe algo? ¿Ha habido algún indicio? ¿Te han mandado alguna señal? Si me lo dices hace 3 meses estaba aterrorizado con la idea. O sea, hace 5 meses decía, ¡ni muerto! Ahora es como, bueno, ya ha pasado el drama, se me está olvidando lo que fue. Y ¿te quedas con lo bueno? Claro, ahora también es verdad que está llegando lo que yo no calculé o pensé. Yo decía, claro, yo lo veía todo negro. Yo soy muy obsesivo, muy perfeccionista, muy esto no va a gustar, porque ojalá poderlo haber podido hacerlo con más tiempo, siempre lo vas a ver peor, ¿no? Entonces, yo ya no quise ni verlo. Cuando lo entregué todo corregido, ya para mí estaba en el estándar que yo creía correcto de en ese tiempo poder hacer. Di más meses incluso de trabajo para revisarlo porque yo quería. Y al final ya me olvidé. Claro, ya llega lo otro. Lo otro es, estás adaptando un bestseller, claro. Algo tendrá que vender, claro. Sí. Entonces, sí, está vendiendo, claro. Entonces, vamos, no hablando con la chica de la editorial ya la segunda semana de estar en Amazon aquí, yo llevo 5 días en tiendas, me dice, bueno, oye, querías corregir no sé qué cosa de una escena de lluvia que no se veía bien. Y yo decía, bueno, si alguna vez se hace otra edición dentro de un año, dice, si quieres corregirlo ya. Y yo, ¿cómo que ya? Dice, ha saltado un reprint de imprenta y vamos a hacer otra para las tiendas. Y yo, ¿qué me quieres decir con esto? Me tuvo 1 hora en vilo y yo, no, yo como sin respirar, como digo, no puede ser. Y hablando con ella, no, sí, es ya la segunda edición. Que ya vamos metiendo, entonces yo, uy, esto me enfrenta a un escenario con el que yo no contaba tan pronto. Entonces tienes que ponerte ya en situación para ver que a lo mejor no, a lo mejor luego, siguiente noticia, otro autor, otro guionista, sí. Estos ya los quemamos, vamos a por otros. Pero ahí está, no sabemos todavía, yo no sé todavía. Bueno, además ya tienes hecha parte de la documentación, conocer los personajes, sí. Ahora ya todo se supone un poco eso más no rápido. Se lo voy a decir en la negociación. No, eso ahora que no nos oye nadie. La portada, que siempre es un tema que a las editoriales les preocupa especialmente en la adaptación de bestsellers. ¿Te dieron especialmente por saco? ¿Fue bastante orgánico? ¿No te pusieron ningún problema? Pues aquí fue el mundo al revés. Yo primero hice una portada, es que claro, a mí que me desordenen las cosas me saca de quicio, pero ellos ya querían, yo empecé en verano, principios de verano de hace 2 años me parece, y luego pues ya en septiembre decía, ¿puedes hacer la portada para que estén los catálogos ya? Y yo, es que ahora no quiero decidir eso, ¿sabes? Te hago una cosa un poco provisional, ¿vale? Y hice una cosa que en realidad era muy moderna para el cómic, para mí, quiero decir, porque era la composición era la misma, pero era no tan sepia, no tan tal, sino cada uno tenía un color, Africanos se estaba dando la espalda y era cada uno como, era una cosa muy moderna, quiero decir, era un morado, un verde, un azul, como... Y yo lo veo y digo, es provisional, me gusta la composición, pero ya tal. Pero claro, eso ya lo metieron en los catálogos. De hecho, si ponéis opciones de compra en Google, en alguna, sale la portada. Y yo estoy como, me cago en la leche, ¿por qué subisteis algo sin terminar? ¿No? O las páginas de muestras son una entrega que yo hacía... Pues hacía entregas separadas para que posterior revisase la cosa histórica, para no encontrarme con un problema 8 entregas después, o al final. Entonces, claro, subieron páginas que para mí estaban todavía recién hechas y que iba a revisar 1 año después. Entonces, claro, hay colgadas cosas que yo digo, es que os voy a matar, con la cosa de venderlo, no respetáis los tiempos. Pero bueno, al final la portada yo la quise hacer más clásica, y ella estaba encantada con la portada anterior. Digo, no, y ella, que yo la veo muy bien. Digo, la ves muy bien porque tú eres editora de novelas, de tal, pero no entiendes que este público es un público más clásico. Incluso soy yo el que está pasando de algo más moderno y de colorines a algo más clásico, porque entiendo que es el público al que te tienes que dirigir. La tipografía, te ponían una Arial súper moderna y digo, parece un cómic para niños, de colorear o algo, y digo, tenéis que meter una clásica romana. O sea, estaba yo, el mundo al revés, estaba pasándome yo de lo moderno a lo clásico. Y ellos estaban en el punto moderno, y ya, pero es que tiene que llegar. Y digo, ¿estáis pensando que es para los hijos de los...? No,
El cómic lo leen adultos, os estáis equivocando. Hay que complacer a un público más grande y aparte que es una novela histórica, no es un cómic para niños, es que no... Entonces, claro, ahí peleé yo con ellos les pasé la tipografía, les fui cambiando todo y ellos veían que esas decisiones al final sí quedaban mejor, ¿no? Y por lo menos no me dieron problema en el sentido de, no, lo queremos de esta manera y decidimos por ti. A nivel creativo, la verdad, dentro de todo el agobio que fue todo y lo difícil que fue y todo el tiempo que me llevó, no tuve no se metieron en nada, o sea, me dejaron, vieron que el que sabía era yo, no ellos. Entonces eso, bueno, no es tan común tampoco, ¿no? Se supieron confiar ahí. Bueno, están hablando así muy bien de sus editores, esto tampoco es muy común. No, a ver, que todos nos llevamos bien, ¿no? A mí me parece, la verdad, que es para estar muy orgulloso, no solo el resultado, sino ya también el concepto. Muchos chavales, hay obras que no leyeron, tristemente, en el formato literario, pero saben de qué van porque leyeron esas adaptaciones, ¿no? Yo creo que la gente, ojalá se hagan las tres, pero aunque sea esta sola, la gente que se acerquen por primera vez, porque a lo mejor la novela histórica, 600 páginas, se les haga un poco tal, van a leer una obra que está muy bien condensado, que habéis resumido muy bien, que cuenta muy bien lo que es la historia de Escipión, su batalla con Aníbal en este primer momento de la trilogía. Y lean o no lean luego Africanos, a muchos les despertará el gusanillo y leerán la novela, el que no, por lo menos sabrá de qué va. Y a mí que el conocimiento, digamos, general del medio avance de esta forma me parece muy útil y por eso estoy tan a favor de este tipo de trabajos. Pero bueno, ahora ya el momento es para ustedes. Si le queréis preguntar algo a Iván, seguro que estará encantado de contestar, y si no, pues yo sigo, peor para ustedes. La mayoría me conocen, ya saben todo. Sí, ¿no? Pero bueno. Y si no, pues si no tenéis preguntas, pues pasamos a las firmas, dibujos y demás antes de que nos cierren. ¿Sí? Bueno, pues entonces pasamos a las firmas y demás, pero solo una cosa más para cerrar. ¿Qué fue lo que más te satisfizo desde el punto de vista creativo de enfrentarte a esto, y cuál fue lo que peor te lo hizo pasar? No me digas el tiempo para hacerlo y tal, no, hablo de la parte, digamos, más creativa. A ver, lo que más me gustó es el reto a nivel, ya como estudiante de historia, quiero decir, era como, qué guay. Es como era porque la carrera no la terminé, entonces eso fue como la convalidación, no fue como decir, no la has terminado, pero mira, ahora vas a tener que hacer un trabajo de fin de grado que va a incluir todas las disciplinas de la antigüedad. Historia de la mujer, historia militar, historia... Y luego como ilustrador poder hacer un cómic de aventuras, que es con lo que yo me formé y lo primero que yo leía de pequeño. Entonces en realidad como conjunto, a ver, lo tenía todo en realidad, ¿no? Pero ese todo también fue lo difícil y fue la complejidad. Y quizás lo único que es eso, que nos pilló de primeras a los tres. Y entonces yo creo que todos nos quemó por A o por B de muchas maneras, y eso hizo que algo que podía haber sido muy guay y muy agradable, aunque fuese un trabajo largo e intenso, fue un infierno durante muchos momentos, y era como yo no encontraba muchas veces el feedback de la editorial o el poder consultar a Posteguillo, a quien fuese, cuando era como, al principio todo era, sí, te va a ayudar, sí, no sé qué, al final me comí un marrón que cuando ya lo asumí, ya tantos meses después que ya estaba quemadísimo. Pero también lo asumí y dije, mira, en los momentos que puedas disfrútalo, y luego ya cuando vas llegando al final y terminándolo y haces una versión muy terminada, pero sabes que vas a tener tiempo, porque luego los tiempos se cambiaron, se ampliaron, para poder ya hacerlo y quedarte tú tranquilo, eso me relajó más también, porque para mí la cuestión era no hacerlo como yo quería hacerlo, o sea, a nivel de dedicarle el tiempo que necesita y de dedicarle, investigar las cosas que van a llevar más tiempo. Entonces en esa revisión ya de meses del final ya pude quedarme más a gusto. Yo creo que lo pasé mal por obsesión, supongo, ¿no? A lo mejor otro autor le da un poco más igual y dice, venga, me invento la mitad, tampoco lo van a mirar tanto, pero para mí eso era terrible como espectador, entonces como autor era un peso encima, ¿no? Quizá de perfeccionismo, de no sé. Pues antes mencionaste el karma, decías, yo que soy de estos lectores, espectadores, un poco puntillosos, ahora me expongo a que la gente sea puntillosa conmigo, mencionaste el karma como algo en ese sentido un poco que te podía jugar en contra. Pero yo también me gusta mucho el karma, y por eso me alegro mucho que gente que pone tanto empeño en su profesión y pelea tanto para seguir adelante y ama tanto el cómic, y sobre todo que es tan buena gente, que le pasen cosas buenas, ¿no? Y por eso para mí disfruto casi como una alegría propia, algo que me pasara bueno a mí cuando a gente así a la que quiero y aprecio le pasan cosas tan buenas como este encargo, y encima que estoy seguro que es solo de momento el principio de un éxito que va
a darte muchas, muchas alegrías, a abrirte muchas más puertas y espero que más allá de ese pequeño sufrimiento, a veces en la soledad sobre el papel en blanco, te dé también muchísimas, muchísimas alegrías. Y ahora ya, yo ya me quito, ya les dejo a ustedes que les firme, que les dibuje, no dejen que no lo haga. Y nada, que lo lean y lo disfruten, que eso sobre todo es lo importante, tanto esta adaptación como las otras que hemos hablado al principio, pero esa es otro día, hoy compren esta. Muchas gracias. Gracias.